Muy bien, buena tarde. Bienvenidos a nuestra clase de Mecánica Analítica 1. Muy bien, si entramos ahí a la página de módulo, pues bueno, ahí tenemos ya el ejemplo de la clase del 11, del día 11. Entonces, por favor, podemos revisar. Tenemos aquí ese ejemplo del día viernes que habíamos empezado. Vamos a dar un pequeño tiempo para que usted pueda bajar esto. Ahorita vamos a resolver esto, por favor. Ya con todas las de ley. Bueno, por un lado, pues no hay que copiar. Ya está todo esto resuelto acá. El chiste está aquí. Aquí tengo precisamente la altura. Aquí tengo estos 2 más 2, tengo 4. Obviamente si esto tiene 2, el resto es 4. Lo que yo quiero es calcular la inercia de esta figura. Ahora, no es una figura, digamos, regular. Entonces, para esto, por favor, pónganle atención a estos detalles. Una alternativa sería que yo partiera esto acá, como lo vemos acá. Tengo el segmento A, que es este, más el segmento B, opción 1. ¿Sí? Esa es la opción 1. Bueno, o llámelo usted como lo quiera ver. Opción 2 sería este rectángulo de aquí hasta acá, este pedacito hasta acá, más tirar la línea para acá. Voy a sumar esto, mira. Aquí tengo A más B. Entonces, tanto aquí A más B o A más B. ¿Sí? Podemos ver aquí, digamos, un poquito más a detalle el dibujo este. Y la otra opción que se podría hacer es pensar todo este rectángulo, mire. Todo este, si quiere lo ponemos un poquito más grande. Vamos a hacer todo esto, mire. Este es A y le voy a restar este de aquí. Opción 3. Muy bien, revisemos. Opción 1. Este rectángulo de acá que tengo, si vemos aquí en azul celeste, más el rectángulo aquí que tengo en negro. A más B. Una pequeña variación. A más B. En vez de tirar la línea acá, ahora la tiré acá. ¿Sí? Y la otra, todo este rectángulo que es A, le voy a restar este rectángulo que es B. Muy bien. Si vemos así, entonces tengo opciones 1, 2 y 3 para plantear este problema. Muy bien. Vamos a ver. Ok, entonces viendo esto, por favor, tenemos esas alternativas. ¿Qué fórmulas voy a utilizar? Bueno, ya la que revisamos clases anteriores, inercia centroidal. En este caso, si lo voy a hacer en X, voy a decir para cualquier figura de estas, digamos que yo tuviera aquí el eje centroidal, ¿sí? 1/12 de la base, que es X, por el cubo de la altura, que es Y. Eso es lo que voy a utilizar acá, si hago esto. Y además voy a utilizar el teorema de los ejes paralelos, ¿sí? Dice que la inercia es la inercia centroidal, si tomo esto de ejemplo, más el área de la figura por el cuadrado de la distancia entre ejes. Bueno, ¿qué ejes? Bueno, tácitamente lo que estoy diciendo en este problema es que quiero la inercia respecto al eje X, ¿sí? Inercia en X, la quiero en X, ¿sí?
Ahora, preste atención que para cada una de las opciones, que era donde tenía problema la clase anterior, si es en X, tengo que encontrar el eje centroidal para cada uno de estos. Mire, eso por favor póngale atención. ¿Sí? Otra vez. Necesito la inercia respecto al eje X. ¿Es centroidal? No lo es. Por eso tengo que aplicar el teorema de ejes paralelos. Si yo viera este primer arreglo que tengo acá, para este rectángulo su X centroidal en A, por eso lo pongo, sería la altura dividido 2. ¿Sí? Respecto al eje X que quiero hacer el cálculo, si aquí tengo 6 unidades, la mitad es 3. ¿Sí? La misma lógica acá, aquí tengo el X centroidal de la parte B, por eso le pongo B. ¿Sí? Si esta altura es 2, la mitad, como es un rectángulo, eje centroidal 1 centímetro. Entonces tengo que localizar los ejes centroidales de cada rectángulo que integra esta L que tengo aquí. Si ahora hago este arreglo, ¿sí? El eje centroidal para esta figura A es esto. Esta altura dividido entre 2. Si aquí tengo 2 y aquí tengo 4, muy bien, la mitad de 4 son 2. Pero ¿a dónde llego con este 2? Llego aquí. Me faltan estos 2 para llegar hasta el eje X. Entonces, desde el centroide de este rectángulo, que es este 4 dividido 2, que es 2, más esta otra altura que son otros 2, ¿sí? 2 y 2 tengo 4 centímetros desde el eje centroidal de A hasta el eje de las X, donde quiero integrar la inercia de esta L. Rectángulo en B, si la altura es 2, la mitad va a ser otra vez igual que este, 1 centímetro. Entonces tengo que localizar, o la estrategia que utilicé acá fue localizar los centroides de cada rectángulo en que divido esta L, todo respecto al eje X. ¿Por qué? Porque quiero calcular la inercia respecto a X. Si yo lo quisiera respecto a cualquier otro eje en el plano, pues tengo que indicar dónde está ubicado. Opción 3. Muy bien. Préstele atención a esto. Si la altura esta es 6, para todo este rectángulo que integra este pedazo que le voy a quitar, todo el rectángulo este es la figura A, como es un rectángulo, base constante, si la altura total son 6, la mitad es 3. 3 centímetros respecto al eje X va a ser el X centroidal para todo este rectángulo que estoy marcando con A. Y con B, bueno, llevo 2 centímetros de altura. ¿Cuánto es aquí? La altura de este segmento que voy a quitar son 4 unidades. La mitad de 4 me quedan 2. 2 y estos 2 tengo 4 centímetros desde el eje centroidal. Bueno, aquí ya no le puse, debía haber colocado, no lo hice. Me faltó haber colocado X centroidal para esta figura B que tengo que restar. ¿Sí? ¿Cuánto es la distancia? Son 4. Muy bien. Media vez ya ubico esto, entonces tengo que hacer los cálculos. Puede que alguien me diga, bueno, ¿y cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, en estos problemas, si tengo varias alternativas para resolver el mismo problema, con que hagamos unas 2 para confrontar el resultado. El punto al que quiero llegar es que tengo que llegar al mismo resultado cualquiera de las 3 opciones que estoy planteando allí. ¿Por qué? Porque es la misma figura. No puede cambiar el resultado. Ya sea este arreglo, este o este, tengo que llegar al mismo resultado.
Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Antes de revisar los cálculos, que no son complicados, un poquito de aritmética y aplicar esta fórmula y esta fórmula. Muy bien. De lleno, tácitamente voy a empezar a aplicar esto de una vez unido acá. Este de aquí lo voy a unir acá. ¿Cómo así? O sea que esta fórmula de acá, de una vez me la voy a traer para acá, para la inercia centroidal, y voy a agregar lo que es el valor del área por el cuadrado de cada una de mis distancias centroidales de esas figuras al eje X, a este eje de acá. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Muy bien, si quieren veamos aquí la opción número 1. Vamos a ampliar todavía un poquito por la cuestión de la transmisión. No sé si le queda bien ahí. Bueno, veamos esta figura en A. Inercia centroidal 1/12 de la base por la altura. 1/12 de 2 por la altura total, que son 6 al cubo. ¿Sí? Recuerde esto. Más el teorema de ejes paralelos, o en el teorema de ejes paralelos es lo correcto, no es más. En el teorema de ejes paralelos ya tengo esta primera parte, tengo que agregar el área de esta figura, que es en este caso 2 por 6. ¿Y qué distancia tengo del X centroidal de A al eje X? Tengo una distancia de 3. Esto va al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Por la fórmula de los ejes paralelos. Muy bien, esta es la inercia para A. Para B, la misma historia. Inercia centroidal 1/12 de la base, que es 2, por la altura al cubo, que es 2. 1/12 de 12 a la 4 potencia. Más teorema de ejes paralelos, inercia centroidal que acabo de anotar, más el área por la distancia al cuadrado. Muy bien. Más el área, 2 por 2. Y la distancia del eje centroidal de B al eje X es de 1. 1 al cuadrado. Muy bien. Si quieren aquí pues solo hacemos algunos cálculos. Miren, revise acá. Aquí me queda primero me queda aquí 36, me queda 108, la suma 144. Este de aquí, pues un poco de observar acá, me queda 1 1/3, ¿sí? Y este de acá, 2 por 2, 4, a la 1, 4, 5 1/3. Si sumo esto más esto, la suma de las inercias de A y B aplicando teorema de ejes paralelos para el eje X, 149 1/3 de centímetro a la 4. Ahora, ya hice el primer cálculo, veamos si es cierto, chequemos por el lado 2, por la opción 2, si puedo llegar al mismo resultado. Muy bien. La primera parte de lo que estoy haciendo acá en teorema de ejes paralelos es la inercia centroidal, y le voy a seguir agregando el área por la distancia al cuadrado entre cada uno de los ejes centroidales respecto al eje X. Muy bien. En el caso de A, que es esta partecita de acá, 1/12 de la base, que es 2, por la altura, que es 4 al cubo, la fórmula esta. Más el producto del área, 4 por 2, lo tiene usted aquí. ¿Y qué distancia tiene del eje centroidal de A al eje X? Tiene usted 4, ¿sí? 4 al cuadrado. Inercia en B respecto al eje X aplicando teorema de ejes paralelos. Inercia centroidal 1/12 de la base, que es 4, por la altura al cubo, que son 2, 2 al cubo, más el producto del área por la distancia entre ejes, producto de área va a ser 4 por 2, y tiene del XB centroidal al eje X 1 centímetro, 1 al cuadrado. Muy bien.
Hagamos un poquito de aritmética. Vemos aquí que tengo en su momento 4 al cubo por 2 dividido 12, simplificando 32 tercios. Aquí me quedaría 4 al cubo por 2, 128, sería 64 por 2, 128. Este de aquí me quedaría 8 tercios. Veo que puedo quitar cuarta parte de 4, 1, cuarta parte de 12, 3, ¿sí? 2 al cubo es 8 tercios. Y este de acá, 2 por 4, 8 por 1, me quedaría 8. Me entretuve aquí sumando un poco. Sumemos esto, digamos 128 más 8, 136, 32 más 8, 40 tercios. Este me da 13 un tercio. Sumemos 13 más 136, 149, un tercio de centímetro a la 4. Bueno, hasta ahorita llevo el mismo resultado tanto por la opción 1 como con la opción número 2. Ok. Vamos a ver por acá. Siguiente. Opción 3. Ojo aquí nada más con el símbolo. Nada más cuidado con esto. Opción 3. La inercia de A respecto a X aplicando teorema de ejes paralelos, ¿sí? Un doceavo de la base que es 4 por la altura que es 6 al cubo, ¿sí? Más el área que es 4 por 6 y la distancia del eje centroidal de todo este rectángulo, su eje X centroidal respecto al eje X, tengo 3 unidades, que sería 6 dividido 2, ¿sí? Entonces tengo aquí 3 al cuadrado, 4 por 6 por esta distancia entre ejes de 3 al cuadrado. Bueno, si operamos esto, este de aquí me da 72, este de acá me da 216, 288. A esto le tengo que restar la inercia de B, ¿sí? Aquí le puse a lo lejos un símbolo negativo. Lo voy a calcular. Su inercia centroidal va a ser un doceavo de la base, que en este caso son 2, por la altura que son 4, esa altura es al cubo, ¿sí? Inercia centroidal. En el teorema de ejes paralelos tengo que agregarle el producto del área por la distancia al cuadrado entre ejes. El área es 2 por 4. La distancia de este eje centroidal de B, se recuerda que aquí había anotado yo eje centroidal de B hasta acá, tengo 4 unidades, esto es al cuadrado. Bueno, si opero esto de acá, por ejemplo, puedo hacer una simplificación, me queda 32 tercios. Este de acá, 4 al cubo son 64 por 2, 128. Muy bien, entonces vea ahora lo siguiente, ojo con el símbolo. A este 288 tengo que restarle la inercia de este, muy bien. 288 le voy a restar 128 y le voy a restar 32 tercios, ¿sí? Esto le voy a cambiar símbolo, ¿por qué? Porque tengo que quitar esta parte de acá, tengo que quitar esta inercia respecto al eje X después de aplicar el teorema de ejes paralelos. Muy bien, aquí no hay mucho que decir, le queda 160 y aquí queda 10, 2 tercios. Al operarlo, 149, un tercio centímetros a la 4. Llegamos al mismo resultado, No puede cambiar el resultado, puesto que tengo la misma distribución de área. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Vamos bien con este problema que usted tiene ahí en Moodle, en la página de Moodle.
Bueno, esto, digamos, cuando empiezo a trabajar con esto, no deja de ser un problema hasta cierto punto fractal, porque voy a dividir una figura irregular en figuras geométricas conocidas y puedo irme aplicando inercia centroidal más teorema de ejes paralelos hasta que integro todo, ¿sí? Lo puedo hacer. Muy bien, vamos a ver por otro lado, un momentito, si me permite un momentito, vamos a ver si puedo ingresar aquí a la plataforma. Para los que tenían duda, esto que acabo de hacer es el ejemplo 11 de marzo. Este aquí, este de acá. Centroides e inercias. Le puse aquí, ejemplo 11 de marzo. Muy bien, quiero que también chequemos estos de acá. Ejemplo 14 de marzo A. Y si nos da tiempo, vamos a ver clase 14 de marzo B. Bueno, démosle a este, por favor. Voy a salir un momentito de aquí. Muy bien. El ejemplo que tenemos aquí es integrar centroide, por ejemplo, para un alambrito o para un segmento de, por ejemplo, como esto. Algo así como esto. ¿Sí? Digamos, y ampliar un poquito esto. Algo así, mire. Aquí ya me quedó muy grande. Algo así como esto, mire. Aquí tengo, digamos, el para revolver café. ¿Sí? Ahora, ventaja con esto. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es un diferencial de línea. Prestenle atención al problema. Lo que voy a hacer aquí es un pequeño diferencial de línea. Es como que yo agarrara esto. Vea que en este caso tengo aquí algo para revolver, digamos, café. ¿Sí? Un palillito de esos. ¿Sí? Lo que voy a hacer es que como que yo viniera con una tijera y cortara un pequeño cilindrito con una altura que casi tiende a ser 0. Por eso tengo aquí mi diferencial de línea. Voy a asumir obviamente que este palillito, tiene una sección constante. Si tengo aquí una sección constante a todo lo largo, ¿sí? Y quiero hacer la integración para esto, lo que voy a pensar es que voy a cortar un pequeño segmentito, un pequeño cilindrito, y su longitud tiende a ser 0. Por eso tengo un diferencial de línea. Préstele atención. Dice que tengo aquí esto como una parábola. Aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y. Igual que los problemas que hemos estado resolviendo, esto más que todos del libro de Hibbeler. Aquí tengo 1 metro y aquí tengo 1 metro. 1 metro en el eje X, 1 metro en el eje de las Y. Muy bien. Tengo que encontrar el centro de línea. ¿Sí? Y claro, aquí tengo el X centroidal para este segmentito y el Y centroidal para este segmentito. No tengo que hacer mayor cosa que solo ubicar esto. Cuando hago la integración, la idea es encontrar esto. Como dije,
Si asumo que esto tiene una sección constante, entonces puedo hacer mi diferencial de línea. Es un caso particular el que estamos viendo allí. Muy bien, entonces hablando de esto, por ejemplo, si quisiéramos ponernos a jugar con este problema, vea que, por ejemplo, ¿qué tal sería si le aplicáramos el teorema de Pitágoras? ¿Por qué? Porque tengo componente en X y tengo componente en Y. ¿Sí? De esa cuenta yo podría decir que, por ejemplo, la longitud de cada segmento, ¿sí?, va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado. De donde el diferencial de línea, la raíz cuadrada, ¿sí?, del diferencial de esto proyectado en X y del diferencial de esto proyectado en Y. ¿Sí? Otra vez, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Ojo con esto. Aquí tengo un diferencial, ¿sí?, que va a tener una proyección, por ejemplo, en X. Vamos a ponerlo más grande. Si podemos, ¿por qué no? Aquí tengo el diferencial de línea. Tiene una proyección en X y tiene una proyección en Y. Bueno, como es diferencial, diríamos que aquí tengo un delta X. Podríamos decir que tengo un delta Y. ¿Sí? De esa cuenta el diferencial de L, que es esto, al cuadrado, por Pitágoras, ¿sí?, teorema de Pitágoras. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Importante esa explicación. Importante esa explicación. Entonces vea, tengo esto, ¿sí? Y si usted quiere quitar uno de estos, mire, pues puede hacer, digamos, un poquito de álgebra, ¿sí? Uno de estos divide acá y le queda aquí la unidad, le queda un dy. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque tengo que dejar todo o en función de X o en función de Y. ¿Sí? Ahora veamos una cosa. Miren, fíjense que aquí si tengo esta función que X es igual a Y cuadrado, miren lo que dice acá. Si X es igual a Y cuadrado, ojo con esto, implica que diferencial de X, ¿sí?, sobre diferencial de Y, derivando uno sobre otro, la derivada de este, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2y. Voy a derivar esto, su derivada es 2y. Derive la función. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, ya sé que puedo sustituir este resultado, como esto es al cuadrado. Ojo con esto, aquí nos quedó esto al cuadrado, ¿sí? Ese diferencial de X sobre diferencial de Y, que acabamos de indicar acá, lo vamos a sustituir por 2y cuadrado, ¿sí? Simplemente dejo la unidad y tengo que diferencial de L, la raíz de 2y al cuadrado más 1, el diferencial. Centroide, pues no hay problema. Entonces vamos a aplicar primer momento de línea en cada caso. Muy bien. Por definición esta X no la puedo quitar. X centroidal es igual a X, no hay problema, no lo voy a quitar. Muy bien. Ahora, diferencial de L, eleva esto al cuadrado, 2 por 2, 4y al cuadrado, más 1 por dy. Diferencial de línea, pues simplemente es lo mismo, pero sin esta X, mire. Lo voy a dejar aquí sin X. Hagámoslo un poquito más grande. Está muy pequeño.
Muy bien, sustituye aquí x. ¿Cuánto es x? Aquí a lo lejos lo podemos ver. X es igual a y cuadrado. Sustituimos acá. Todo nos quedó en función de y. Bueno, aquí otra vez es de que usted haga técnicas de integración y obtenga este valor. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo con el problema ahí. Bueno, eso sería en el caso de el x centroidal. El y centroidal, voy a repetir si usted quiere lo mismo. Lo mismo. Solo que la diferencia está en lo siguiente. Como quiero un y centroidal, ¿sí? En lugar de colocar, por ejemplo, x centroidal, voy a colocar y centroidal. Mire, veamos esta diferencia, ya no me da más la ampliación. Si aquí tengo x centroidal, ahora aquí necesito y centroidal. Si nos damos cuenta, ¿sí? Ojo con esto, x centroidal y y centroidal. ¿Por qué? Porque aquí encontré el x centroidal, ahora voy con el y centroidal, entonces voy con el y. Muy bien. Entonces veamos la fórmula. La única diferencia es que si aquí tenía x con esta expresión que ya conozco, ahora aquí lo que voy a dejar es y. En lugar de x voy a dejar y. No tengo que hacer ninguna sustitución, porque directamente tengo el valor de y. Ya sé cuánto es el valor del área, 1.479. Lo único que me va a cambiar es este de acá. ¿Sí? Entonces, si vemos esto, pues el chiste ahí fue que me apoyé en la misma idea que he estado manejando en la clase de estos días, solo que el único concepto que introduje hoy fue trabajar aquí con diferencial de línea. ¿Cuándo puedo trabajar con diferencial de línea para hacer ya un resumen de esto que estamos platicando? Cuando tengo segmentos así como esto, puede ser un alambre, podría ser un cable, donde sé que tengo la sección como una constante. Si es así, puedo hacer integración de línea. Muy bien, ¿alguna pregunta con esto? ¿Vamos bien hasta allí? Bueno, muy bien. Habíamos platicado una situación la semana pasada. Si quieren platicamos, esperemos la clase de miércoles para ir pensando fecha de nuestro primer examen parcial. Voy a hablar un poquito estos minutos. En sí el tema que me interesaría o hasta dónde entraría el primer examen, la idea es, tenemos que evaluar lo de armaduras. No entraría esto que estamos hablando de centroide e inercia, eso ya lo tendremos que evaluar después. Bueno, entonces pensando en esto, vayan pensando en una fecha, no la platiquemos hoy, platiquémosla el miércoles por lo siguiente. Hasta cierto punto, con las disculpas del caso, obligándolos a estudiar un poquito, por favor. Aquí en lo que es armaduras, si ven ahí en módulo, bueno, tenemos, por lo mismo, se les va a pedir 4 tareas. Tenemos aquí ya 4 tareas. Bueno, ¿en qué va a consistir cada una de esas tareas? Ahorita se los voy a explicar. Bueno, las dos primeras es replantear el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Ahorita revisamos esto. Por ejemplo, lo que yo quiero para la primer tarea esta está para el día jueves. Me van a replantear este mismo problema, lo van a hacer completito, por favor. Ya tienen la muestra allí.
Lo único es que aquí le voy a dar ángulo, ¿sí? Los ángulos que usted tiene ahí, por favor, si revisamos en nuestra tarea, vamos a ver que descargue esto. Está más sencillo lo que vamos a hacer un momentito aquí. Vamos a ver, está tardando un poquito acá. Puede que sea la plataforma. Muy bien, aquí estamos. Un momentito. Va a ser la cuestión, por favor, de los ángulos. Dice aquí, tenemos un ejemplo, favor de leer despacio. Dice, sean los ángulos 1xy sobre 3 y ángulo 2, 1xy sobre 2, donde x y y los últimos valores de su registro académico. Por ejemplo, aquí tenemos 2020, 30,246, ¿sí? Entonces el ángulo 1 sería, agréguele un 1 acá, más 46 sería 146, por ejemplo. Aquí creo que lo puse al revés. Sí, está al revés. Permítame. Creo que aquí tengo que arreglar esto. Un momentito. Una vez lo vamos a arreglar. Quiero un momentito acá. Un momentito. Aquí estamos.
Muy bien, ahorita le explico entonces lo de los ángulos. Voy a compartir pantalla. Muy bien, aquí tenemos entonces, ese es el esquema del ejemplo 2. El ángulo 1 es este. Entonces, por ejemplo, 1, sus dos últimos números de registro académico dividido 3. Este es el ángulo 1, dividido 3. Y el de acá, este ángulo de acá que le puse ángulo 2, va a ser el 1, digamos, de 100 más sus dos últimos números de registro académico dividido 2. Bueno, eso es todo para el replanteo, por favor, del ejemplo número 2. Bueno, solo favor de revisar bien ahí las instrucciones. Vamos, bueno, eso lo tenemos para día jueves. Muy bien, para siguiente día van a tener que replantear, por ejemplo, lo que es el ejemplo 3, ¿sí? ¿Y qué van a hacer con el ejemplo 3? Pues lo que vamos a ver acá es que en este ejemplo 3, ¿cuál es el ejemplo 3? Por favor. Revisamos ahí en clase. Es este. Me lo van a volver a replantear. Lo único va a ser esto de acá. ¿Sí? Aquí vamos a tener, por ejemplo, el 30, vamos a tener el 3, y en vez de 0, o en vez de 5, lo que van a tener aquí es el último dígito de su registro académico. Eso es lo que tendríamos que hacer allí. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Vamos a ver si tenemos aquí la imagen. Bueno, creo que aquí, ojo con esto. Vamos a buscarlo mejor por acá. Vamos despacio por acá, no nos apresuremos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si su carnet termina en 8, 38 y 48, estos ángulos con la vertical. Si su carnet termina en 2, 42 y 32, ¿sí? Para estos esfuerzos, lo mismo, por favor, que se tiene en el ejemplo número 3. Esa es la otra tarea. Muy bien. Para seguir con esto, muy bien. Mucha atención con esto. No se va a escapar el primer ejemplo que me lo vaya a replantear, pero tiene que hacer algo muy importante aquí. Vamos a ver cuál era el primer ejemplo. Ahorita vamos a abrir la cola para las preguntas. Un momentito, todavía tenemos un par de minutitos aquí.
es este. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer con este ejemplo de acá? Bueno, se los voy a explicar mejor aquí por cuestión de tiempo. Ahí les doy un dato de densidad lineal. Para este ejemplo vamos a fijar aquí 4 metros. Y lo que usted tiene que hacer es, dependiendo del ángulo que usted pone acá, pues tiene que ver cuánto le mide todo el triángulo. Y ese peso lo va a dividir entre 3 y van a ser las acciones. Entonces, ¿cuál va a ser el chiste? Que usted encuentre el ángulo que le dé los menores esfuerzos de compresión y de tensión. Bueno, creo que tenemos aquí a alguien que está levantando la mano. Oigamos a Luis Eduardo. Vamos a ver. Lo escucho. No, yo no lo escucho, Luis Eduardo. No escucho a ninguno de ustedes. No los escucho. No escucho a nadie en realidad. No sé qué está pasando. Bueno, escriban sus preguntas. Vamos a revisar. Vamos a ver por aquí. Tendrían que activar su sonido. Respecto al primer ángulo, el replanteo de... Ok, vamos a ver. Si le da 89 grados, vamos a ver. Bueno, veamos el primer problema que explicamos. Un momentito. Primer problema que explicamos. Vamos a compartir pantalla. Bueno, ojo en el primer problema. Bueno, ese es el primer replanteo si se refiere a esto. Aquí tengo 1 y los dos últimos dígitos. Entonces, ángulo 1 no le va a pasar, digamos, de lo más que puede ser es que alguien tenga 0, 0, tiene 100, ¿sí? Aquí sería 100 sobre 3 y aquí sería 100 sobre 2. Si alguien tuviera 9, 9 sería 199 sobre 3 y aquí sería 199 dividido 2. 199 dividido 2. Bueno, creo que vamos a ver por acá. Ok, creo que sí tenemos un problema allí. 89. Bueno, pensemos que si tenemos casi valores como esto, lo que va a quedar aquí va a ser algo muy cercano a la vertical. Bueno, lo que quiero ver es qué pasa, pues, qué les dice la matemática, si es viable o no. Sí, hay razón en la pregunta que se hace ahí. Pero, entonces, sería de que vieran qué es lo que está pasando con ese dato, por favor. Sí, diríamos que aquí podríamos tener posiblemente ángulos un poquito grandes. Bueno, veamos qué pasa. Si llegamos a 90 grados, ¿qué cree usted que puede pasar? Entonces es eso. Necesito, digamos, que me hagan un planteamiento geométrico con eso. Porque sí, puede que a algunos sí les resuelva bien esto, no hay mayor problema. Pero puede que a algunos si les da valores muy altos, cercanos a 90 grados,
Pues, ¿qué es lo que hablamos en clase? Eso es lo que quiero que usted me demuestre allí, por favor. Muy bien. Entonces, por favor, quiero que hagan ahí, si en algún momento, no, fíjese que aquí tengo un problema porque el ángulo esto, entonces hágame su planteamiento. ¿Sí? Revísenme qué es lo que está pasando. Si quieren, bueno, cuestión de discreción, digamos, Oscar Zacarías pregunta si trabaja ángulos enteros o dejan fracción de grados. Si quieren trabajar grados enteros, anote que va a trabajar grados enteros, pero me dice ahí, me indica claramente, voy a trabajar aproximación a grados enteros. Está bien, pero me lo indica. Si alguien quiere trabajar con una fracción, digamos con un decimal, pues también me lo puede indicar, por favor. Eso no lo digo ahí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, por favor, en el chat? Sí, ustedes van a ver la cuestión del ángulo en base a esas instrucciones. Tienen que hacer al menos los 4 métodos. Tienen que hacer para cada uno gráfico, nodos, matrices y dejar el planteo de ecuaciones. Por eso es, digamos, en este caso, hay que hacer todo eso. Si quieren, obviamente, para matrices, si pueden usar Excel, está bien. Si quieren, me mandan Excel. Si quieren, usan Numbers, por ejemplo. Si alguien quiere trabajar con Apple, está bien. Está bien, pueden dejar eso. Solo cerciórense que si mandan archivos como eso, pues por favor, siempre una revisadita que abra el archivo, por favor. Eso sería. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice que no tiene la fuerza. Sí la tiene. Un momentito. Ahorita termino de explicar esto, por favor. Por ejemplo, tengo una cuestión aquí. Ejemplo 1. Ahorita voy a compartir pantalla. Para responderle a Kevin Daniel. Tiene razón porque dice, Inge, pero usted no le puso ningún valor ahí que vamos a calcular. Tiene razón. Aquí tenemos el 1. Entonces, aquí solo tengo el valor de A. Esa es la foto que va en el archivo adjunto. Muy bien. Tengo aquí para el ejemplo 1, 4 metros de longitud. Densidad. Tengo 30 kilogramos por metro lineal de longitud de armadura. Ojo con este 30, ¿sí? Entonces, el valor de A, lo que pregunta Kevin Daniel, sería 30 por la suma de la longitud del triángulo dividido 1, 2, 3. Por ejemplo, si este triángulo sumara 10 metros, 30 por 10, que es la longitud de todo el triángulo, me da 300. 300 dividido 3, el valor de A sería 100. Ahora, recuérdense entonces, mientras más pachito esto, este A va a ser, digamos, más pequeñito, pero los esfuerzos tienden a ser más grandes. Recuerden eso que hablamos en clase. Mientras más alto sea el triángulo, más grande es el ángulo acá. Según lo que vimos en los 4 métodos que vimos ahí, vimos que los esfuerzos tienden a ser más pequeños, pero la longitud es mayor. Esto es lo que crece. Mueve una cosa, se mueve otra. Entonces vamos a entrar ahí a un problema numérico. Eso sería entonces el valor de la fuerza que usted necesitaría ahí. Ese sería, digamos, en este caso. Bueno, los otros dos ejemplos, pues dejen los mismos valores de las acciones en el ejemplo 2, en el ejemplo 3. Si tienen 100 kilogramos del ejemplo 3, lo deja igual.
Si en el ejemplo 2 tenía 100, 200, 300, deje esos mismos valores para el ejercicio 2. No sé si voy contestando ahí la pregunta, Kevin. Ya voy sobre el tiempo. Muy bien. Por cuestión de tiempo yo dejo aquí la clase y algunos van corriendo a su demás clase. No voy a hablar más. Obviamente va a estar la grabación. Entonces por el momento muchas gracias. Feliz tarde y con permiso.